diagrama de estado de la secuencia 0, 1, 1. Nuestra secuencia se basa en una máquina Moore. La máquina Moore está asociada a una salida. Nuestro diagrama de estados va a iniciar en el estado 0. Al momento que nosotros aplastamos 0, va a dar paso al siguiente estado, que es el estado S1. Al momento que nosotros damos 1, va a pasar al estado 2. Al momento que nosotros otra vez volvemos a aplastar 1, pasa al estado 3. Volvemos a aplastar 1, llega al estado 4, el cual va a tener la secuencia 0, 1, 1. Como podemos ver aquí, nuestro estado 0 va a ser nuestro estado inicial, nuestro estado 1 va a tener la salida 0, en nuestro estado 2 vamos a tener una salida 0, 1, en nuestro estado 3 vamos a tener una salida 0, 1, 1, en nuestro estado 4 la salida será 0, 1, 1, 1. Bueno, hay que tener en cuenta que no siempre se va a dar esto porque nosotros tenemos que dar el 0 para que comience nuestro estado inicial. Asimismo para los siguientes estados. En caso de no ser de nosotros dar un 1 en nuestro estado inicial, este va a comenzar en un bucle hasta que sea 0 para dar el inicio. En el estado 2 va a esperar a que nosotros pongamos el primer 0 en nuestra secuencia. Va a estar así hasta que nosotros pongamos nosotros demos el valor 1. Si damos 0, va a estar esto en bucle. Lo mismo va a pasar en el estado 2. Nuestra salida del estado 2 va a ser 0, 1. Y si damos 0, se nos va a tener esta secuencia, por lo que cuando nosotros aplastemos 0 es nuestro primer 0 de la secuencia, por lo que va a volver al estado 1. Pasa lo mismo en el estado 3. Aquí en cambio vamos a tener la salida que es 0, 1, 1. Aquí tenemos que nosotros aplastar 1 para que pase a nuestro siguiente estado. En caso de aplastar 0, va a volver a nuestro estado 1, porque nosotros al momento de aplastar 0 estamos volviendo a ingresar el primer 0 de nuestra secuencia. Pasa lo mismo en S4, cuando tenemos 0, 1, 1, otra vez volvemos a aplastar 0, vamos a volver a repetir que es nuestra secuencia, el primer 0 de nuestra secuencia. En caso de nosotros dar un 1, vamos a obtener que ya va a salir nuestra secuencia 0, 1, 1, pero vamos a volver a nuestro estado inicial hasta que en nuestro estado inicial volvamos a poner 0 y así para que se sigan completando nuestra secuencia. Esto ha sido toda la explicación del diagrama de estado. Vamos a iniciar con el significado de los estados para la secuencia 0, 1, 1, 1. En el estado inicial aún no ha llegado ningún bit a la secuencia. Para el primer bit ha llegado la secuencia 0, para el segundo bit ha llegado la secuencia 0, 1, para el tercer bit la secuencia 0, 1, 1, 1 y para el cuarto bit la secuencia 0, 1, 1, 1. Entonces, dado que es posible la superposición de las secuencias sucesivas, cuando la secuencia es 0, 1, 1, 1 se rompe. En lugar de regresar directamente al estado A, se verifica si los últimos bits recibidos pueden ser el inicio de una nueva secuencia válida. Bueno, para armar nuestra tabla diremos que para cada bit, en este caso vamos a llamar S0, S1, S2, S3 y S4 con ABC. Entonces para S0 vamos a tener que es 0, 0, 0, para S1 vamos a tener que es 0, 0, 1, para S2 0, 1, 0, para S3 0, 1, 1 y para S4 vamos a tener 1, 0, 0, de acuerdo a las entradas de cada bit. Para obtener en la tabla Qt más 1, primero identificaremos el estado actual del sistema representativo por Qt, que está codificado en varias variables, que en este caso lo dimos a, b, c, y luego observaremos el valor de la entrada x, que puede ser en este caso 0 o puede ser 1. Con estos datos nos dirigiremos al diagrama de estados y seguimos la transición correspondiente desde el estado actual, según el valor de la entrada y el estado al que se llega después de la transición en el siguiente caso. Ahora iniciamos con el estado 0, S0. En este caso, en el estado S0 tenemos que es 0, 0, 0 con la entrada en X que es 0. Por lo tanto, vamos a seguir la secuencia y vamos a iniciar, vamos a tener la representación de S1. Para nosotros S1 es 0, 0, 1. A continuación de la tabla tenemos
0, 0, 1 con entrada en X que es 0. Como tenemos aquí en la entrada S1 que es 0, vamos a mantener el S1, por lo tanto para el segundo va a ser 0, 0, 1. A continuación vamos con el siguiente caso que es 0, 1, 0, pero con entrada 0, por lo tanto sigue manteniendo S1. De igual manera en el cuarto, que es 0, 1, 1, pero tenemos de entrada 0, por lo tanto sigue manteniendo el S1. Para el siguiente caso tenemos 1, 0, 0 con entrada 0. En este caso seguimos manteniendo el S1. Tenemos tres condiciones no importas que le siguen, de acuerdo a la entrada con X, que es 0, 0, 0. Pasamos al siguiente caso que es 0, 0, 0. En este caso tenemos el caso S0, pero con entrada 1, por lo tanto se suma un bit, pero habíamos estado en S1, por lo tanto regresamos a la condición inicial que sería S0. Vamos al siguiente caso que tenemos 0, 0, 1, que en este caso es la condición S1, pero con entrada 1. Por lo tanto, vamos a sumar a un bit, que en este caso sería S2, y la condición S2 es 0, 1, 0. A continuación vamos a la siguiente condición que es 0, 1, 0, que en este caso para nosotros sería S2, pero tenemos con entrada 1, por lo tanto se suma un bit a S3 y S3 es 0, 1, 1. A continuación tenemos el siguiente caso que es 0, 1, 1 con entrada 0. Entonces en este caso sumamos un bit a S4. Para el estado 4 nosotros tenemos que es 1, 0, 0. Para el siguiente caso tenemos 1, 0, 0 que sería S4 con entrada 1, pero en este caso como tenemos que detectar la secuencia 0, 1, 1, no tenemos una que le sobreponga a continuación a la secuencia S4, por lo tanto regresamos a la secuencia inicial con 1, entonces tendríamos la secuencia inicial 0, 0, 0. Para las tres últimas tenemos condiciones no importas, debido a que tenemos la secuencia 1, 0, 0, 1, 1. Entonces, en este caso, las 6 condiciones no importas vamos a desecharlas de nuestra gráfica. Bueno, para realizar el circuito nos vamos a basar en nuestra tabla de verdad y lo vamos a sacar mediante mapas de Karnaugh, basado en nuestros estados futuros de A, B y C. Bueno, para el primer estado futuro, que sería el mapa de Karnaugh de A, lo que vamos a realizar es fijarnos en toda la columna del estado futuro de A y nos fijamos en las X y unos que serían nuestros valores y los debemos colocar en nuestro mapa de Karnaugh. Los colocamos como se observa en la figura y los espacios faltantes los completamos con ceros. Una vez hecho esto, lo siguiente es realizar los grupos. Como se puede observar, aquí solo podemos realizar un solo grupo, ya que no hay más grupos posibles. Y el grupo se representaría de la siguiente manera, que sería XBC. Y esta sería nuestra ecuación. Ahora nos fijamos en la tabla de verdad y sacamos el estado futuro de B. Nos fijamos de igual manera en la columna de esta y los valores que se encuentran. De igual manera nos dirigimos a nuestro mapa de Karnaugh y colocamos los valores donde se encuentran. Y los espacios restantes los completamos con 0. Una vez hecho esto, de igual manera tenemos que realizar grupos. En este caso, bueno, nos salió 2 grupos posibles. El primer grupo es XBC negado y el segundo grupo es XB negado C. Ya, ahora tenemos la segunda ecuación. Nos faltaría la tercera ecuación, que sería QT más 1 C, que es nuestro siguiente mapa de Karnaugh. Y de igual manera nos fijamos en los números que se encuentran, que son los valores de 1 y X, y de igual manera nos dirigimos a nuestro mapa de Karnaugh y colocamos los valores en la tabla. Colocamos los valores de igual manera y los espacios faltantes los colocamos con 0. Una vez hecho esto, procedimos a realizar los grupos. En esta vamos a realizar 2 grupos, que sería un grupo de 8 y un grupo de 4. La ecuación quedaría de la siguiente manera. Nos representaría el primer grupo con BC negado más X negado. Ya, una vez hecho esto, tenemos las ecuaciones
y estas nos van a servir para realizar el circuito de esta. Bien, una vez obtenidas las ecuaciones por la realización de los mapas K, vamos a ocupar esas ecuaciones para hacer la simulación de nuestro circuito. Como observamos, tenemos tres salidas, QA, QB y QC, por tanto vamos a ocupar tres flip-flops. En este caso vamos a ocupar un flip-flop de tipo D. Y lo ponemos de la siguiente manera para realizar las conexiones. Con este Logic Prop vamos a conectarla a la salida de cada flip-flop para visualizar las salidas de 1 y de 0 para QA, QB y para QC. También vamos a ingresar un de manera que vamos a ingresar también nuestra señal, en este caso de X, y también como primera parte para dar nuestra señal break clock. Ahora, ocupando estas ecuaciones, vamos a armar nuestro circuito. Entonces, para la salida de QA tenemos X por B por C. En este caso vamos a ocupar una compuerta AND de 3 entradas que vamos a conectar de la siguiente manera. Tenemos X, también tenemos B, vamos a nuestra salida en B, y también C, vamos a nuestra salida en C. Este de aquí es nuestra salida QA. Como estamos ocupando un flip-flop de tipo D, como su nombre lo dice, data, el valor que está en D cuando el flip-flop recibe un pulso del clock, el valor de D se va a transferir directamente a la salida Q. De igual manera funciona el resto de los dos flip-flops. Ahora vamos a trabajar para la ecuación Q2. En ese caso, de igual manera, ocupamos dos compuertas AND y hacemos la conexión correspondiente. X por B por C negado. Tenemos X por B y vamos a nuestra salida en C, pero en negada. Y la segunda parte dice X por B negada por C. Tenemos X por B negado y por C. Ahora, esto de aquí es una suma entre estos dos términos, por tanto vamos a ocupar una compuerta OR que va a realizar la suma de estos dos términos. Y la salida viene siendo nuestra salida del flip-flop 2, ya que esta, al recibir el pulso del clock, la información que se encuentra en la entrada D se transfiere directamente a la salida QB. Y por último hacemos lo mismo para el flip-flop 3, que nos dice que es B por C negado. Entonces vamos a ocupar una AND de dos entradas y hacemos las conexiones correspondientes. B por C negado, entonces vamos a B y de ahí a C negado. Y nuestro segundo término es X negado, por tanto vamos a ocupar una compuerta NOT para negar nuestra entrada X. Y eso finalmente lo conectamos con ayuda de un OR para realizar la suma correspondiente de estos dos términos. Esto de aquí corresponde a la salida Q3, que la conectamos a nuestra entrada 5, donde al recibir el pulso del clock la transfiere directamente a la salida Q3. Finalmente vamos a conectar con una compuerta AND nuestra salida general de la máquina, donde vamos a conectar nuestro QA. Vamos a conectar también nuestro QB y también nuestra salida de QC negado. Bien, esta sería nuestra salida. Por tanto, para evidenciar esta salida vamos a conectar un LED y tierra para cerrar el circuito.
Ahora ya por último nos queda simplemente hacer la conexión, el clock, para los 3 flip-flops. Aquí conectamos los tres flip-flops a la salida y ya podemos correr el circuito. En este caso vamos a empezar con uno para evidenciar que se esté identificando la secuencia. Entonces, al recibir el primer clock, el sistema no reconoce nada, se mantiene en su estado inicial, ya que el primer número de nuestra secuencia es 0. Por tanto, el sistema se mantiene en su estado inicial. Si al cambiar a 0 y recibir un pulso de señal del clock, el estado se cambia, el estado de la máquina se pasa al estado 1. De ahí, si se recibe otro pulso del clock, el estado se mantiene ahí, ya que no identifica el siguiente número, que es 1, ya que todavía se mantiene el 0 en el estado que se encuentra. Bien, si ahora ya ingresamos el número 1, al recibir el pulso del clock, el estado de la máquina se va a cambiar al estado 2, que ya identificó el segundo número. Si identifica el tercer número, que igual se mantiene en 1 y recibe el pulso del clock, se va a cambiar al estado 3. Y finalmente, al recibir el último pulso, se va a cambiar al estado 4 y nuestra máquina se enciende. Eso quiere decir que nuestra máquina está funcionando correctamente. Bien, dentro del laboratorio se nos pide encontrar que la máquina funcione, pero generada con una señal de un 555. Entonces ahora la vamos a generar en vez de esta parte de aquí. Entonces cerramos la simulación. En esta parte de acá vamos a generar nuestro circuito 555. Para ello ingresamos nuestros componentes, que sería el 555. Vamos a poner resistencias para cada valor. Vamos también a incluir un capacitor, al cual vamos a ir modificando los valores. Bajo diseño, en nuestro trabajo preparatorio, hemos diseñado un circuito con 10 microfaradios de un capacitor, con una resistencia 2 de 68, una resistencia de 10K. Bien, nuestro pin 7 lo conectamos entre estas dos resistencias. Vamos a conectar nuestra conexión 2 a 6. Y de 6 la conectamos al capacitor, unimos con nuestra resistencia 2 y agregamos una tierra para cerrar el circuito. Lo conectamos aquí y de aquí a la conexión 1. Vamos a hacer la conexión del punto 4 a nuestra resistencia 1 y una salida. Vamos a colocar un LED para evidenciar que se está generando los pulsos. Entonces vamos aquí a conectar un LED, vamos a girar a 180 y vamos a conectar a un ground. Simplemente para generar nuestra salida para evidenciar que nuestro pulso se está dando. Y de esta misma salida vamos a conectarla a nuestra máquina. Entonces borramos esta parte de aquí y nuestra conexión de salida la vamos a conectar a nuestro clock. Finalmente vamos a dar una fuente, que sería de una fuente DC, y vamos a poner para nuestro diseño una fuente conectada al pin 8 y editamos el valor de un valor de fuente de 9. Bien, ahora podemos correr ya todo el sistema. Entonces aquí vamos a evidenciar el sistema. Ahí se observa todo el sistema.
Entonces vamos a simularlo. Entonces, aquí observamos que ya se está generando el pulso. Se está generando el pulso del reloj, el cual ya está entrando a nuestra máquina de estado. Entonces, aquí la máquina no cambia de estado, se mantiene en su estado inicial, ya que el primer número que se está ingresando es 1 y el número de nuestra secuencia debe ser 0. Si aquí se cambia a 0 al recibir el punto, se cambió al estado 1. Entonces, la máquina no avanza porque el número que se está ingresando es 0, pese a seguir recibiendo los pulsos del 555. Ahora, si la entrada que le estamos dando es 1, la máquina reconoce y lo cambia al estado 1. Sigue al estado 2 y finalmente llega al estado 3 y se apaga. Se apaga porque ya no sigue reconociendo otra vez la secuencia. Si volvemos a plantear el 0, avanza al estado 1, cambiamos al estado 1, avanza al estado 2, avanza al estado 3 y avanza al estado 4. Ese sería el funcionamiento de nuestra máquina.